buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este viernes, día 16 de febrero de 2024. Hoy ya saben que es el último día de campaña en Galicia. Hay elecciones el domingo y mañana sábado será jornada de reflexión. Por lo tanto, ya ahí están haciendo su último esfuerzo los candidatos y aquellas personas a las que los candidatos han convocado para que les ayuden en esa recta final, en esa recta de tribunas. Luego les contaré qué es lo que están diciendo unos y otros. De entrada, ya saben que tenemos la ley electoral que, en fin, tantas veces he denostado públicamente. La ley electoral en virtud de la cual solo unos poquitos privilegiados tienen acceso a lo que están diciendo las encuestas, porque las encuestas se siguen haciendo, los famosos trackings. Lo que pasa es que no se pueden publicar sin incumplir la ley. Por lo tanto, solo son del dominio de unos poquitos. Bueno, yo no les puedo decir que tenga acceso a todos los trackings, pero sí tengo acceso a algunos de los trackings que se están haciendo. No puedo dar datos concretos, pero sí les diré que en general la tendencia es a abrir una cierta incertidumbre. Es verdad que la mayor parte de las probabilidades siguen apostando por la mayoría absoluta del Partido Popular, en torno al 70% de probabilidades, si ustedes quieren que lo concrete un poco más, pero eso quiere decir que hay un 30% de posibilidades, que no está mal, 3 entre 10, de que el señor Rueda se quede sin mayoría absoluta el próximo domingo. Dicen los expertos que sigue produciéndose un efecto de concentración del voto de la izquierda en el BNG. Eso no es buena noticia para el Partido Socialista, pero está permitiendo que cristalice la idea de que el cambio, que la alternancia en Galicia es posible. Estas son algunas de las pinceladas que les puedo contar utilizando los datos a los que yo tengo acceso. Y como les digo, antes de que lleguemos a las 4:30, pues les diré lo que han dicho Feijóo y lo que ha dicho Sánchez y que lo ha dicho Ayuso, que es la que ha encargado el Partido Popular que escolte a Feijóo en estos últimos minutos de campaña, y también lo que ha dicho Zapatero. Es interesante, a mí me parece interesante, por lo menos, yo no sé ustedes qué opinan, pero el hecho de que Feijóo haya dicho a Isabel Díaz Ayuso, vente y échame una mano, porque el mensaje de Isabel Díaz Ayuso tal vez pueda tener un sentido más concreto para una parte del electorado que puede estar teniendo dudas, y luego está también la elección de Sánchez, es decir, que a quién le ha encargado que asuma el peso específico de las últimas horas de campaña. A Rodríguez Zapatero, que también es una apuesta que yo creo que en sí misma es bastante significativa. Hasta que no pase lo del domingo, hasta que no haya resultados recontados en la noche del próximo domingo, yo creo que no volveremos a poder hablar con fuerza de cómo está el otro gran asunto, que es el de la ley de amnistía. Saben que en principio, si no hay prórroga, hasta el día 21, que es la semana que viene, tienen de plazo los partidos políticos para volver a consensuar una ley de amnistía que esta vez sí sea aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados. ¿Cómo está la cuestión en este momento? Me han parecido muy interesantes, y por eso quiero compartirlas con ustedes, unas declaraciones que le ha hecho a Onda Vasca Aitor Esteban, que es el portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados. Habla, por tanto, de las circunstancias con una cierta distancia, porque no es actor, digamos, en esa negociación. Por una parte está Junts, por otra parte está el Gobierno, y el PNV es verdad que está muy cerca de Junts, porque ha pactado algunas enmiendas transaccionales con el partido de Puigdemont, pero bueno, ve el partido con una cierta neutralidad, como les digo. Y Aitor Esteban ha dicho cosas que me parecen interesantes. Frente a aquellos que están diciendo en las últimas horas que todo está bien encauzado y que nos permiten pensar, esa información que estamos manejando, que va a haber ley de amnistía pronto, la semana que viene, pues él fría ese pronóstico y dice que las informaciones que él tiene no son exactamente esas. Pues no parece que haya avances por el momento. Se dieron 15 días para hablar. A mí no me resultaría extraño que se pudieran prorrogar 15 días más. Pero ya veremos, porque la salida es complicada, porque ambas partes se reafirmaron, uno en el no cambio del texto y otro en que tenía que cambiarse en unos determinados términos concretos, ¿no? Y claro, ponerse tan firmes y luego salir de ahí y buscar una solución airosa para ambos es complicado. Bueno, por lo tanto, él no tiene en este momento la percepción de que las cosas hayan avanzado sustancialmente. Le han preguntado en esa conversación radiofónica en Onda Vasca si él considera que la legislatura está en juego. Es decir, la pregunta es, si encalla esta ley de amnistía, definitivamente, por segunda vez, ¿la legislatura corre peligro? Él cree que sí.
Si no hay acuerdo gobierno-Junts, ¿se tambalea la legislatura, como decían algunos titulares cuando fracasó el primer intento en el Congreso? Pues hombre, yo no me atrevería a negarlo rotundamente. No, es evidente que la legislatura queda bastante coja, porque desde luego esto es una prioridad para Junts y me imagino que la actitud probablemente sería no dar paso a la mayoría de las iniciativas del gobierno, ¿no? Sobre todo la que más le interesa al gobierno, la iniciativa que tiene en el calendario más a corto plazo, perfectamente fijada, con letras rojas, es los presupuestos generales del Estado. Y el doctor Esteban en este punto también ha sido bastante clarificador. Él tiene la idea de que Junts no va a desligar la ley de amnistía de los presupuestos generales del Estado. Yo quiero pensar que el tema se va a arreglar y se va a encauzar, y de esta manera también los presupuestos. Es otra, yo creo que es la piedra de toque verdaderamente de este gobierno, ¿no? No sé si Junts finalmente separaría una cosa de otra. Hoy por hoy entiendo que no, que las ha unido, ¿no? Que si no se soluciona una cosa, pues ellos no van a entrar a la negociación presupuestaria, pero bueno, también podría ser que se llegara a una solución intermedia y que sí se pudiera hablar de presupuestos. Bueno, me han parecido interesantes estas reflexiones, insisto, editor Esteban, y como la información está un poco más alicaída, pues me ha parecido que es una oportunidad también para que escuchemos estas opiniones que yo creo que, insisto, con bastante objetividad, con bastante frialdad, nos pueden estar dando una idea de cómo está el panorama. Por otra parte, en el mundo independentista la posición no ha variado en los últimos días. Junts está haciendo el estrecho, como saben, porque es el partido que tiene que negociar una ley más blindada, y Esquerra Republicana de Cataluña pues está un poco nerviosa porque no entiende la actitud de Junts. Y ayer vimos cómo Oriol Junqueras había desplegado una gran actividad en la capital de España y cómo urgía a Junts de que esta ley se aprobara. Y hoy la consejera de Justicia del gobierno catalán, que se llama Gemma Ubasart, también ha dicho lo mismo. Nada nuevo, pero esta es la versión de hoy. Yo lo primero que le diría es que hay que aprobar esta ley de amnistía que está sobre la mesa. Es importante que se apruebe una ley de amnistía. Evidentemente no habrá nunca una ley perfecta. Ninguna de las leyes que se hacen son perfectas. Ninguna política pública es perfecta. Pero tenemos sobre la mesa una oportunidad que hace un tiempo parecía imposible. Una oportunidad para avanzar y por tanto merece la pena avanzar y hacer realidad esta ley de amnistía. Aquesta llei d'amnistia. Podemos decir que sigue, por lo tanto, la presión de Esquerra Republicana de Cataluña con la mirada puesta en Junts per Catalunya, no en el gobierno, porque Esquerra Republicana de Cataluña tiene claro que el gobierno ha hecho todo lo que podía hacer, o por lo menos todo lo que legalmente, sin poner en riesgo la constitucionalidad, dice el gobierno, de esa ley podía hacer. Por lo tanto, los reproches no se dirigen a Pedro Sánchez, se dirigen a Junts per Catalunya. Y el gobierno pues está también tratando de sacar adelante esa ley con todo tipo de argumentación. Hoy, una vez más, es muy curioso porque Óscar Puente está llamado a vivir momentos de gloria en el periodismo contemporáneo, porque como le gusta más que a un tonto un lápiz esto de los micrófonos y hablar de todo, pues entonces, y sobre todo de lo que está en el panorama, ¿no? De nada se habla más en el territorio de la política estos días que de la ley de amnistía. Por lo tanto, él dice, hay un micrófono, pues déjenme que yo voy a hablar. Entonces, es verdad, en descargo de Puente tengo que decir que los periodistas que ya conocen la locuacidad del ministro, lo que hacen es que le preguntan. Entonces él naturalmente ve que se le abre el cielo y dice, me han preguntado, pues me lanzo en plancha a la respuesta. En este caso concreto, le han preguntado si él estaba de acuerdo, si a él le parecía bien, si le sonaba bien lo que había dicho ayer Carles Campuzano, que es, como saben, uno de los dirigentes de Esquerra Republicana de Cataluña, diciendo que, si al final la ley de amnistía no cubriera a todos, siempre está el coche escoba de los indultos, decía Campuzano, y el gobierno ya nos ha garantizado o nos ha hecho saber que en su ánimo está indultar a todos aquellos que eventualmente quedarán fuera de la cobertura de la ley de amnistía. Eso ayer fue un argumento que, en fin, sonaba nuevo porque no se había utilizado hasta ahora. Yo le he preguntado a Puente si él está de acuerdo con Campuzano. No sé si sorpresa o no sorpresa, pero desde luego, conclusión, el señor Puente está de acuerdo con Campuzano.
Lo que dice Campuzano no creo que sea ningún disparate. Es decir, lo que nosotros estamos diciendo es que lo que queremos es reconducir a la política lo que sucedió en Cataluña hace 7 años y por tanto que queremos sacar esta cuestión de los tribunales de justicia, que queremos que no haya consecuencias de carácter penal para las personas que participaron en esos hechos. Bueno, y después de decir eso, llega el argumento más peregrino. Que yo creo que él se ha debido dar cuenta a posteriori de que lo que ha dicho es una tontería como un piano de grande, y luego he tratado de rectificar, pero lo que ha dicho queda grabado. Y como queda grabado, ustedes lo pueden oír. ¿Por qué no es mala idea la de Campuzano? Porque, entre otras cosas, serviría para ahorrarle dinero a la justicia. Evitaría todo lo que supone para el sistema judicial español proseguir con todo esto. Es que me sorprende que haya incluso quien diga en el Partido Popular que no, vale, pues que se sometan a juicio tal y luego los indultamos. Pues hombre, ahorrémosle el trabajo a la justicia, que muy sobrada de recursos tampoco está. Es decir, si lo que vamos a hacer es someter a las personas 7 años después a un procedimiento judicial para acabar indultándolas, pues ahorrémonos ese esfuerzo. Bueno, es curioso porque cuando ha dicho esto, inmediatamente, pues ha habido un cierto reflejo en las redes sociales. Y hay una periodista que se llama Inés García que ha publicado en X, lo que antes era Twitter, lo que antes era un tuit, ahora no sé cómo se llama, un post o lo que sea, diciendo amnistía como ahorro en justicia. Ese argumento no lo vimos venir. E inmediatamente, Óscar Puente ha saltado a la réplica y dice, no he dicho eso. Cualquier periodista serio mira el contexto. He dicho que si lo que el PP defiende es el indulto, ¿para qué quiere hacer trabajar a la justicia de forma innecesaria? Que apoye la amnistía. Bueno, usted ha dicho lo que ha dicho, señor Puente. Otra cosa es que lo haya dicho mal o que pueda ser susceptible de interpretaciones que a usted no le gustan. Pero claro, uno es rehén de las tonterías que dice, sobre todo cuando no filtra muy bien en qué momento tienes que hablar y en qué momento tienes que callar. Como tú esto de callar no lo entiendes y hablas a toda hora, pues el que mucho habla, mucho hierra, dice el refrán. Esto es lo que a mí me parece. Pero en fin, esto es porque ustedes tengan una idea más o menos de cómo está el estado de la cuestión de la ley de amnistía en un día en el que, como les decía al principio del programa, estamos mucho más pendientes que de eso, porque hasta el domingo no habrá, yo creo, que grandes novedades, lo que ocurre precisamente en el cierre de campaña. Bueno, en el cierre de campaña pasa que el Partido Socialista llega a esta contienda electoral, llega a esta recta de tribunas de la campaña, sabiendo que su candidato Besteiro no tiene ninguna posibilidad de comerse un culé, ninguna. Es decir, va a ser tercera fuerza con toda seguridad y además va a ser una tercera fuerza muy maltratada por las urnas. Es decir, el Partido Socialista va a sufrir un castigo muy fuerte por parte del electorado de la izquierda. Pero al Partido Socialista eso le importa relativamente poco. Al Partido Socialista no le importa quedar tercero. Lo único que le importa al Partido Socialista es que el BNG, que es la formación de izquierdas mejor posicionada, sume lo suficiente con el apoyo de lo que pueda aportar el Partido Socialista para echar al Partido Popular del poder en la Xunta de Galicia. Y a eso van a consagrar todos los esfuerzos en las últimas horas de campaña, empezando naturalmente por Pedro Sánchez. Rubén Fernández. Sí, el PSOE asume que los 14 escaños de hace 4 años, hasta ahora su peor cifra histórica, van a empeorar y que podrían quedarse con un solo dígito, todo por la movilización masiva hacia el BNG de Ana Pontón que está dejando tiritando a los socialistas. De ahí que ayer Pedro Sánchez pusiese la venda antes de la herida. Yo me siento profundamente honrado y orgulloso del candidato que tenemos a la Xunta de Galicia. Y hoy el PSOE trata de evitar una debacle con hasta 3 cierres. Su candidato, Gómez Besteiro, ha estado en Lugo y la gran estrella de esta campaña, otra vez el expresidente Zapatero, en Vigo. Esta tarde Pedro Sánchez estará en Santiago de Compostela en el cierre ya final de campaña. Bueno, escucharemos, oiremos lo que tenga que decir en el cierre de campaña Sánchez, pero como nos decía Rubén, efectivamente el artista invitado del Partido Socialista, el hombre que ha recibido el encargo de tratar de mantener hasta el último minuto el aliento electoral del Partido Socialista, ha sido el expresidente Rodríguez Zapatero, que, como decía Rubén, ayer estuvo en Vigo. Y la verdad es que ha dicho algunas cosas en Vigo, el señor Zapatero, muy llamativas. Por ejemplo, esta. Lo que han excitado a los poderes del Estado, que es lo que más me preocupa, para luego decir, como siempre hace la derecha, off the record, entre bambalinas. Bueno, yo creo que hay que reconciliar, hay que indultar, era lo mínimo irse de confesión. Merecen un castigo en las urnas el próximo domingo por la hipocresía y que el Besteiro y el Partido Socialista den una lección democrática una vez más, como merecieron
en muchas ocasiones que mintieron, como el Prestige y como otras tantas cosas. Bueno, esto es lo que yo creo que convierte en la recta final de la campaña gallega en fin, una apuesta absolutamente unívoca. Es decir, es que no he encontrado ningún otro argumento en boca del Partido Socialista que no sea poner al Partido Popular a caer de un burro, decir que el off the record de la semana pasada o del fin de semana pasado de Feijóo lo que demuestra es su cara dura y su capacidad de mentir a los electores, etcétera. En eso llevan 5 días y, como ven ustedes, no han variado. Bueno, naturalmente en una campaña electoral se dicen muchas machadas. Esta que acabamos de oír, entre otras, aunque no es nueva. Pero luego también se escuchan cosas como, por ejemplo, esta ya en tono mitinero del propio ZP. Llegará el momento que me escuchéis aquí en Vigo y me escuchéis en todos los sitios decir, eso sí, fue bajo un gobierno socialista de Pedro Sánchez donde logramos la reconciliación, la estabilidad y el reencuentro con Cataluña y en Cataluña. Me lo escucharéis decir. Y será otra de las páginas que pondremos en el libro de honor de la historia del PSOE y de España. Bueno, no sé si habrá ese libro de honor, señor Zapatero, pero desde luego lo que parece bastante claro, o sea, que salvo que haya una sorpresa mayúscula, es que esta política de reencuentro no parece que en Galicia al Partido Socialista le vaya a hacer vivir momentos de gloria. Los resultados del próximo domingo no pasarán a los libros de historia como una de las grandes hazañas políticas del Partido Socialista. Entonces, me parece que conviene recordarlo porque si no, señor Zapatero, igual equivoca un poco el momento en el que hay que, en fin, hacer brindis de cara al futuro. En todo caso, les decía al principio, el hecho de que el Partido Socialista se lo fíe todo a ZP es un dato, como lo es que el Partido Popular le haya pedido a Isabel Díaz Ayuso que sea ella la encargada de acompañar a Núñez Feijóo en estas últimas horas de campaña. Y la verdad es que Ayuso se está empleando a fondo. Paloma Cuevas. A 2 días para las elecciones gallegas, Isabel Díaz Ayuso se ha trasladado a esta región para mostrar todo su apoyo al candidato del PP, Alfonso Rueda. Díaz Ayuso le ha dicho a los gallegos que hay que elegir entre 2 modelos muy distintos de entender la vida y la política. Uno es el de la libertad y otro es el del nacionalismo. Esta le dará a Galicia o 4 años de prosperidad y de apertura, o convertirse en una región más devorado por el nacionalismo, para que el proyecto de desmembramiento de España, que está orquestándose desde la Moncloa, siga a ritmo imparable, cambiando esta nación de todos. La presidenta madrileña ha asegurado que los nacionalismos ya llegaron a Cataluña, Navarra y el País Vasco y que ahora el siguiente paso es Galicia. Advierte Díaz Ayuso que España no puede permitirse más nacionalismo y pone el foco en el BNG. Y Galicia es el siguiente objetivo de nacionalistas y comunistas con la complicidad de los socialistas. Y todo esto va a parar a la misma cesta, el BNG. ¿Y qué es el Bloque Nacionalista Gallego? Pues es un partido que en Europa va en coalición con Esquerra Republicana y con Bildu, lo mejor de cada casa, en una papeleta encabezada por un miembro de ETA. Como imaginan, 2 socios ideales para la prosperidad, el desarrollo y el empleo de Galicia. No obstante, la presidenta madrileña se ha mostrado optimista de cara al resultado electoral del domingo. Y sé que estaremos a la altura todos el domingo, pero es mucho trabajo todavía el que tenemos por delante y os animo a seguir por ese camino y buscando las causas buenas, las causas comunes, las que nos unen a todos en la pluralidad, en la discrepancia, pero muy especialmente en la convivencia, en la concordia, que es lo que necesitamos todos. Y sobre todo mirando hacia el futuro con alegría, con ilusión. Y para eso no lo duden, o Galicia o el nacionalismo. Pero sobre todo no duden en hacer la otra apuesta, por España y por la libertad. Declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid en un encuentro con empresarios en Sanjeijo, en Pontevedra. Bueno, decía Isabel Díaz Ayuso que está convencida de que el partido en el que ella milita, el Partido Popular, ganará las elecciones, y naturalmente Núñez Feijóo, que tampoco es candidato. Ayuso no es candidata, Ayuso va a echarle una mano a Alfonso Rueda. Y Alberto Núñez Feijóo también, bueno, va a echarle una mano a Alfonso Rueda y de paso una mano a sí mismo, porque como tenga un mal resultado el domingo, el que también se va a ver metido en grandes apuros va a ser él. Bueno, Núñez Feijóo sabe que no hay término medio, o mayoría absoluta o oposición. Ganar por menos de la mayoría absoluta es perder. Y por lo tanto, a lo que aspira es a la mayoría absoluta. Y lo que él huele es la mayoría absoluta. Vos podo asegurar que hai un cheiro a maioría absoluta total. Estamos tocando a maioría absoluta e vamos a sacar a maioría absoluta por Galicia.
Bueno, no sé si la sacarán, pero a mí me parece que le traiciona un poco el subconsciente. Es posible que estén tocando la mayoría absoluta. Cuando estamos tocando la mayoría absoluta, que estamos muy cerca de la mayoría absoluta. Pero estar muy cerca de la mayoría absoluta no es una buena noticia para el Partido Popular, porque ya estaba en la mayoría absoluta y además muy holgada. Por lo tanto, no debería estar tocándola, debería estar perfectamente afianzada en esa mayoría absoluta, que es lo que las encuestas están diciendo que no ocurre. Como les decía al principio, los últimos trackings están diciendo que lo más probable es que se produzca, pero que hay un 30% de posibilidades de que no se produzca. Las horquillas se van a mover entre 37 y 39. Es decir, en la parte más baja, el Partido Popular perdería la mayoría absoluta. Y eso, según Núñez Feijóo, sería un horror para Galicia. ¿Por qué? Porque haría que el gobierno gallego entrara en una gran época de inestabilidad. Amigos, Galicia se juega con tener un gobierno estable. El gobierno central en este momento es el gobierno más inestable de los últimos 45 años de democracia. Porque diga lo que diga el presidente del gobierno no tiene mayoría para sacar nada. Si no se la dan, no la tiene. ¿Por qué? Porque no la ha conseguido en las urnas. Y además porque en las urnas, después de perder, ha querido gobernar. Cosa que no hizo ningún presidente del gobierno en España jamás. Y luego un mensaje que va dirigido a todos. A todos es a todos, ¿eh? Es decir, no solo a la izquierda, sino también, ojo, a aquellos partidos, en Orense, por ejemplo, Democracia Orensana, y en toda la comunidad autónoma gallega, Vox, porque Vox se presenta en las 4 provincias. A todos, sin distinción, les hace una advertencia. Cualquier voto que vaya a vuestra urna pondrá en peligro la estabilidad del gobierno gallego. Hoy todos los del PSOE están trabajando para el bloque y, en consecuencia, lo que es evidente es que una papeleta del PSOE es para que gobierne el bloque, una papeleta de cualquier partido de Sumar, de Podemos, para que gobierne el bloque, y una papeleta de cualquiera que no sea el Partido Popular también es para que gobierne el bloque, incluso los que no vayan a votar. Y es que abstenerse es votar también para el bloque. Bueno, yo creo que la parte fundamental de ese mensaje va dirigida al partido de Abascal, que esta noche, mejor dicho, cierra precisamente también la campaña. Por lo tanto, habrá que ver cómo reacciona a esta toma de posición del señor Núñez Feijóo. Bueno, y luego está una última noticia antes del resumen de otras noticias destacadas de este viernes que quiero contarles con cierto detenimiento, y es que el líder opositor ruso Alexei Navalny, de 47 años, ha muerto en prisión, según han informado las propias autoridades penitenciarias rusas. Las causas de la muerte no se han concretado, pero según han informado, Navalny se habría desplomado después de una caminata en la cárcel a la que fue trasladado el pasado mes de diciembre. Una de las cárceles más duras, porque está, en fin, casi en Siberia, en el hielo y en el frío absoluto. Desde el Kremlin han evitado pronunciarse sobre la muerte de Navalny, pero desde la Unión Europea o también desde Estados Unidos se está apuntando directamente al régimen de Putin como culpable de ese fallecimiento. Están acusándole directamente de haberlo asesinado. No hay pruebas, hay sospechas. Nayara Fernández. Navalny se habría sentido mal después de un largo paseo y habría perdido el conocimiento poco después. Esta es la información que han ofrecido las autoridades penitenciarias rusas sobre la muerte del líder opositor Alexei Navalny. Le preguntaban por esto al portavoz del Kremlin hoy, que evitaba pronunciarse sobre las circunstancias de la muerte del principal rival de Putin en Rusia. No lo sé, decía Dmitry Peskov, los médicos deberían averiguarlo de alguna manera, pero fuera de Rusia el dedo acusador apunta directamente a Putin. Desde Bruselas han responsabilizado al presidente ruso de la muerte de Navalny y han destacado la lucha de este por la libertad y la democracia en Rusia. También desde países como Francia, Alemania o España, sus líderes han pedido que se esclarezcan las circunstancias de este fallecimiento, lo mismo que el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. La fijación y el miedo a un hombre solo subrayan la debilidad en el corazón del sistema que Putin ha construido. Rusia es responsable de esto, decía Blinken. Hablaremos con muchos otros países preocupados por Navalny si todo esto resulta ser cierto. Recordemos que el presidente estadounidense Joe Biden ya amenazó a Rusia hace 3 años si a Navalny le ocurría algo. Por el momento, la Fiscalía rusa ha anunciado una investigación sobre lo ocurrido, pero nadie tiene esperanzas sobre las conclusiones que puedan salir de la misma. Tampoco en la OTAN, que ven clara la mano de Putin detrás de este suceso.
Alexei Navalny ha sido una voz fuerte por la libertad y la democracia durante muchos años, decía el secretario general de la Alianza Atlántica. Rusia tiene preguntas muy serias que responder, zanjaba. A nadie se le escapa que Navalny era una figura más que molesta para Putin. El opositor ruso es uno de los que más ha alzado la voz contra la corrupción y la política del presidente ruso, lo que le valió varias condenas por extremismo y por fraude, entre otros delitos. Navalny llevaba entre rejas desde enero de 2021, cuando fue detenido en Moscú después de pasar varias semanas convaleciente en Alemania tras haber sido envenenado en Rusia con el agente químico Novichok. El pasado mes de diciembre el político fue trasladado sin informar a sus colaboradores ni familiares hasta una de las prisiones más duras de Rusia y en la que se encuentran los presos más peligrosos. Esta es conocida con el nombre de Lobo Polar y está situada en el Ártico. El propio Navalny había denunciado las malas condiciones de su confinamiento allí, con escasa comida y falta de atención médica. Ayer mismo fue la última vez que se pudo ver al opositor que bromeaba con el tribunal ante el que comparecía. Os pasaré mi número de cuenta para que con vuestros sueldos federales alimentéis la mía, decía. La familia de Navalny le visitó hace tan solo 4 días. Se han dicho que este se encontraba en perfecto estado y señalan también al Kremlin como responsable del fallecimiento del opositor. En declaraciones a los informativos de esta casa, el analista Enrique Navarro destaca también algo importante, y es que la muerte de Navalny coincide con el inicio de la carrera electoral en Rusia de cara a las presidenciales que se celebrarán del 15 al 17 de marzo. Unas elecciones a las que Putin, a pesar de toda la manipulación, tiene miedo de que se pueda reflejar cualquier atisbo de oposición, ya sea porque haya menos votaciones o pueda haber manifestaciones, y ante la necesidad de evitar cualquier tipo de presión o cualquier tipo de oposición, yo creo que ha decidido cortar de raíz. Lo cierto es que tampoco sería la primera vez que Putin elimina a un rival político. Desde que este llegara al poder en el año 2000, la lista de políticos o periodistas contrarios al presidente fallecidos por envenenamientos o a tiros no ha parado de sumar nombres en los últimos años. Viernes 16 de febrero de 2024, vamos al menos ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Esther Nieto, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Hoy el campo cumple su 11º día de protestas en nuestro país. Los agricultores siguen movilizándose en las carreteras tras no llegar a ningún acuerdo con el ministro de Agricultura, Luis Planas, en la reunión que este mantuvo con las organizaciones agrarias mayoritarias en la tarde de ayer. El ministro anunció ayer que desde el Gobierno se está preparando un paquete de 18 medidas para reforzar, entre otras cosas, la cadena alimentaria, reducir la burocracia y controlar las importaciones. De hecho, esta mañana Luis Planas ha asegurado que el encuentro de ayer fue positivo, pero a pesar de este optimismo, la realidad es que no hubo acuerdo para conseguir parar las protestas en las carreteras. Javier García. Sí, el ministro de Agricultura, Luis Planas, se ha mostrado optimista en Radio Nacional sobre la posibilidad de reconducir el conflicto con los agricultores, pese a que mantienen la agenda de movilizaciones. Ha repasado las medidas que el Ministerio presentó ayer a las organizaciones profesionales agrarias, como la creación de una agencia estatal de control e información alimentaria y la voluntariedad del cuaderno digital. Sobre esto último asegura que es importante, pero entiende que pueda causar complicaciones en los agricultores. El cuaderno digital va a ser el instrumento de explotación del futuro, pero es verdad que mucha gente ve preocupación en la adaptación y vamos a introducir incentivos para que de forma voluntaria vayamos ahí. También ha destacado que, además de dar su opinión en la reunión con las comunidades autónomas del próximo lunes 19 de febrero, va a aceptar y escuchar las sugerencias que planteen de cara a lo que el Gobierno vaya a defender el 26 de este mes en Bruselas. Aquí hay 3 niveles, el europeo, la Unión Europea, el Gobierno de España y las comunidades autónomas. Y tienen mucho que hacer en materia de la resolución de estos problemas. Por tanto, voy a aceptar y a escuchar sus sugerencias de cara a que lo defendamos en Bruselas y también voy a dar mi opinión y les voy a poner también deberes. Y en economía, el Banco de España hoy ha publicado que la deuda del conjunto de las administraciones públicas bajó hasta el 107,7% del Producto Interior Bruto a cierre del año pasado. El resultado supone una disminución de casi 4 puntos con respecto al ejercicio anterior y mejora los pronósticos del Gobierno, que estimaba un pasivo del 108,1%. Hoy el Gobierno de Pedro Sánchez está presumiendo de este descenso. Sin embargo, hay que destacar que a pesar de que el dato de deuda respecto al PIB ha disminuido, lo cierto es que en términos absolutos
absolutos, la deuda pública ha aumentado más de 70.000 millones durante 2023. Nos da todos los detalles Leticia Vaquero. Sigue subiendo la deuda de las administraciones públicas, lo que incrementa la vulnerabilidad de nuestro país. Según el Banco de España, en 2023 se ha incrementado un 4,8% hasta los 1,574 billones de euros. Casi 72.000 millones más en un año y se sitúa cerca del máximo histórico alcanzado en septiembre con 1,577 billones. Por segmento se puede observar que las comunidades autónomas se han endeudado en 325 millones, un 2,6% más, y las locales un 1,1%. Sin embargo, el grueso de la deuda viene del Estado, 1,14 billones, y también de la Seguridad Social, con 116 millones. Aún así, cerrar el 2023 con una deuda del 107,7% del PIB es uno de los más altos de Europa. Cuerpo estima que la ratio de deuda pública sobre PIB seguirá bajando en el 2024 con la previsión de llegar hasta el 106,3% y se muestra optimista sobre la colocación de la misma al destacar en una nota que el Tesoro Público ha mantenido una posición sólida en el mercado a pesar del incremento de los tipos y las compras del Banco Central Europeo. Este viernes se cumple una semana del asesinato de los 2 guardias civiles en Barbate, embestidos por una narcolancha. En el día de hoy, asociaciones y sindicatos de policía y guardia civil han convocado concentraciones y minutos de silencio en todas las delegaciones de gobierno de España. Reclaman también que se les reconozca como profesión de riesgo y que se declare la provincia de Cádiz como zona de especial singularidad para disponer de más recursos en la lucha contra el narcotráfico. Y precisamente sobre este asunto, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha anunciado esta mañana que su departamento está dispuesto a colaborar si el Ministerio de Interior se lo solicita. Si el Ministerio de Interior, dentro de sus competencias, valorara que es necesario en cualquier ámbito la ayuda de las Fuerzas Armadas, allí estarían las Fuerzas Armadas, como lo hace la UME cuando hay una situación de emergencia, cuando se hace, se ha hecho durante la pandemia, se ha hecho en el ámbito del volcán de La Palma, y por tanto nosotros estamos siempre a disposición de aquello que sea necesario, donde sea necesario, cuando sea necesario y cuando, en este caso, el Ministerio del Interior estime oportuno, pues desde luego que se puede contar con las Fuerzas Armadas. Y finalmente, tras varios días de polémica, habrá mascleta este domingo en Madrid. El juzgado ha rechazado el recurso de un grupo ecologista que pedía suspenderlo por los efectos negativos que podía ocasionar en los animales de la zona en Puente de Rey, sobre el río Manzanares. Aunque eso sí, asociaciones de vecinos y ecologistas ya han convocado concentraciones de protesta. El juzgado de lo contencioso administrativo número 8 de Madrid ha autorizado, por tanto, el evento en el que está previsto que se disparen más de 300 kilos de pólvora. Un evento que sin duda ha generado conflicto hasta última hora entre los partidos de la oposición. Escuchamos al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y a la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto. Me parece que es una posición cateta definir una mascletá que es patrimonio cultural de la humanidad como una montaña de petardos. ¿Qué quiere que le diga? El problema no lo tenemos los que respetamos la mascletá, sino los que no respetan la mascletá. Nosotros, con respecto al espacio, es que no nos parece bien la celebración de la mascletá. El Grupo Municipal Socialista no va a participar de esta fiesta electoral. Creo que los motivos son conocidos. Y el juzgado de instrucción número 4 de Zamora ha decretado prisión provisional y sin fianza para el dueño de los perros que acabaron con la vida de la joven cuando paseaba entre su pueblo natal, Roales del Pan y La Iniesta, el pasado 23 de octubre, tras recibir más de 100 mordeduras. Desde el acontecimiento de este trágico suceso, del que se cumplen ya 4 meses, el pastor dueño de los perros se encontraba en libertad, pero investigado por un delito de homicidio imprudente grave, y ahora tendrá que entrar en prisión. Tamara Hernández. La víctima era Arantxa Corcero, que fue atacada por los canes cuando paseaba entre su pueblo natal, Roales del Pan y La Iniesta. El pasado 23 de octubre falleció tras recibir más de 100 mordeduras. De eso hace ya 4 meses. Hoy el juez ha mandado a la cárcel al dueño de esos perros. Se desconocen los motivos del ingreso en prisión del ganadero, un hecho que además ha resultado contradictorio, ya que la Fiscalía no solicitó al juez que valorara la posibilidad de enviarle a prisión al no existir riesgo de fuga ni de que pudiera destruir pruebas, ni tampoco que pudiera delinquir hasta que se le juzgue. Y sobre la guerra entre Israel y Hamás terminamos contándoles que Egipto ha reforzado su frontera con Gaza ante el temor de una gran ofensiva del ejército israelí sobre Rafah que provoque una avalancha de refugiados. Según el diario The Wall Street Journal, que cita fuentes egipcias y analistas de seguridad, las autoridades egipcias estarían rodeando una amplia zona del desierto del Sinaí con grandes muros de hormigón cerca de la frontera con Gaza. Sin embargo, oficialmente Egipto no ha reconocido que esté tomando estas precauciones. En casa de Herrero, Es Radio.